Muy buenas a todos, espero que estén muy bien el día de hoy, ya que vamos a empezar con un tema extremadamente bonito que es la corriente alterna, la cual nos ha permitido absolutamente todo, ya que posee muchas menos pérdidas que la corriente continua y por ende la podemos transmitir a todas partes, con transformadores, con líneas de tensión. Así que es un tema importantísimo, lo van a ver en todos sus ramos posteriores, en máquinas, en redes 2. Así que démosle. El análisis que vamos a ocupar nosotros consiste solamente en analizar el estado estacionario. Del mismo modo que cuando teníamos capacitores o inductores cargados y analizábamos solamente qué ocurría con la corriente, por ejemplo, en ese intervalo, acá vamos a tener algo parecido. Porque nuestros inductores y capacitores ya no van a estar cargados. Se van a ir, o sea, no completamente, porque van a ir recibiendo y devolviendo corriente. Porque la corriente alterna, como va variando, va a hacer que se mueva en ambos sentidos. Me explico. Primero vamos a tener una parte que es un transiente y después nuestra onda tiende a estabilizarse. Donde la primera onda hago énfasis en que es la de mayor tamaño. Esta se le denomina etapa transiente. Bueno, esto es el tiempo y esto puede ser la corriente o el voltaje, ¿no? En función del tiempo. Entonces nosotros solamente nos vamos a fijar en esta parte, porque el transiente en general es despreciable, en general. ¿Qué necesitamos saber? Primero, la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces por segundo en que nuestra onda realiza oscilaciones. En nuestro caso, como tenemos 50 Hz, que es la frecuencia que se usa acá en Chile, quiere decir que en un segundo nuestra onda oscila 50 veces. ¿Ok? Entonces la corriente, si se dan cuenta, va cambiando el signo. Quiere decir que primero se mueve hasta acá, hasta que se hace cero. Después se mueve en sentido contrario. ¿Verdad? No nos vamos a preocupar mucho por eso, porque la podemos representar en un único sentido igual, sin complicarnos la vida. Bueno, para el análisis que vamos a hacer nosotros, que va a ser análisis en frecuencia, nos vamos a ir al plano de la frecuencia, en el cual necesitamos impedancias y fasores. Me explico. Primero, bobinas o inductores y los capacitores se pasan a impedancia. Donde la impedancia es la resistencia compleja ante la corriente. Me explico. Esta es la forma general de la impedancia, que es una parte real, la resistencia, más la parte imaginaria, que es la reactancia. Esta reactancia es propia de un inductor y un capacitor dependiendo de la frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, estas dos son fórmulas que no van a poder olvidar jamás en su vida a partir de este momento. La reactancia de un inductor se calcula mediante J, donde vamos a ocupar la J como número imaginario o unidad imaginaria, por omega por L, donde omega es la frecuencia angular. Frecuencia angular, por si se acuerdan de física 1, que omega es igual a 2pi por F. Y L es la inductancia, ¿ok? En este caso no tenemos un capacitor, pero igual lo voy a dejar escrito porque más tarde se agrega. Nosotros tenemos que la reactancia de un capacitor es 1 partido en J por omega por C. Si se dan cuenta, en el inductor, mientras más grande es la frecuencia, menor es la corriente, porque mientras más frecuencia va a ser más grande nuestra reactancia, y mientras más grande sea la reactancia, va a ser menor la corriente que pase por ella. Si al final todo esto es prácticamente como una resistencia, pero que pasa del dominio complejo.
¿Ok? Otra forma de representar el condensador es menos J partido en omega C, ya que ¿cómo se racionaliza el número imaginario. Entonces, nos quedamos con estas dos formulitas, XL y XC. Pasemos, determinemos cuánto vale nuestra reactancia. La reactancia en este caso, primero tenemos que sacar en verdad el omega. Tenemos que omega es igual a 2pi por f. Como f 50 Hz, tenemos 100 pi radianes por segundo. Entonces, nuestra reactancia del inductor va a ser J por 100 pi por L, que es 6 milihenrios, lo cual nos da el siguiente valor. Yo lo voy a calcular ahora. Nos da 1.885. Y en verdad, más que nada, un detalle, que la J realmente va afuera de la reactancia. Si se dan cuenta, acá es la propia reactancia por J. Así que otra forma de representar esto es como la impedancia del inductor, para si quieren agregar la J. En verdad, tema de concepto. ZL y acá ZL. Y acá lo mismo, sería un ZC. Estoy yo con azul. Ahora sí. Entonces, nuestra impedancia en el inductor es de 1.885 J ohms. ¿Ok? Ya estamos listos con la impedancia. El siguiente paso es que las fuentes se pasan a fasores. Fuentes pasan a fasores. En nuestro caso nos están dando una señal senoidal de amplitud 220 y frecuencia 50 Hz. Como pequeño paréntesis, no confundir la amplitud con el valor eficaz. Acá en Chile los 220 volts que nos dan son valor efectivo, no amplitud. Que en verdad esto es un paréntesis. El valor efectivo para las señales senoidales es el valor peak dividido en raíz de 2. Esto nos da el valor RMS o eficaz. Root mean square. Quiere decir que es una fórmula que en verdad es más fea. No tengo para qué mostrárselas ahora. Pero es para que siempre tengan esa duda. O sea, eso en mente. Nosotros vamos a trabajar siempre asumiendo que estamos en voltaje peak. Aunque si quieren pasarlo a RMS, no va a afectar en nada. En nuestro caso, nuestro voltaje F de T es una onda de 220 de amplitud y nuestra base va a ser un coseno. ¿Ok? Esto ya no es paréntesis, por si acaso. Siempre vamos a trabajar con el coseno como base, no con el seno. ¿Ok? Vamos a tener 220 por el coseno de omega t más el desfase. El omega t ya lo tenemos, que es 100 pi por t. Y si no nos dicen ninguna información de un desfase, no ponemos nada más, ¿ok? Que es un desfase en grados. Ya van a ver mejor en qué afectan. Así que eso. Nuestro VF, acá lo teníamos, era 220 coseno de 100 pi por t. Y esto, como tenemos un coseno que es nuestra base, ahora lo pasamos a fasor. Nos va a quedar 220, que es la amplitud, con un ángulo de desfase, que en nuestro caso es 0. ¿Ok? Así que ya tenemos todo listo. Después veremos qué ocurre si es que hay un desfase o si es que no es un coseno el que nos dan y nos dan un seno, que es súper importante. Si no nos dicen información, vamos a asumir que es un coseno y por ende hay ángulo 0. Bueno, entonces nos queda un circuito equivalente en el plano de la frecuencia. Y es extremadamente sencillo. El circuito más simple de todos, que es un RL en serie.
Acá está nuestra fuente de voltaje, que la llamamos 220 ángulo 0. La resistencia se mantiene constante. Y ahora tenemos una impedancia, que en nuestro caso es de 1.885J. Y ahora podemos ocupar exactamente igual que como trabajábamos con resistencias. Podemos hacer lo que quieran, impedancia en serie, paralelo, LDK, LSK, mallas, nodos, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Siempre que estemos en el plano de la frecuencia. Si hacemos un LBK, nosotros vamos a obtener que la corriente, que ahora la vamos a poner en mayúsculas, siempre que estemos en el plano de la frecuencia es mejor trabajar con mayúsculas para identificarla. Entonces vamos a tener que el IDL es 220 ángulo 0, que en verdad es lo mismo que un 220 a secas, dividido en 5 más 1.885J. Lo mejor que pueden hacer es tirar esto a MATLAB, ¿ok? Sería algo así, 220 partido en 5 más 1.885J. MATLAB lo toma inmediatamente la J y la I como unidad compleja. O con la TI, lo cual es extremadamente, la cual es súper poderosa y me encanta. Entonces, este resultado nos va a dar primero en forma rectangular. Nos da 38.53, disculpen. Más, miento. Menos 14.52 J. Y esto se mide en amperes. Usualmente estas variables es mejor representarlas como fasores, lo cual ya les mostré cómo se hacía con un pol, o si quieren hacerlo a mano, lo cual nos da 41.17 ángulo menos 20.7. Así que ya vamos a ver qué representa tener un ángulo negativo y vamos a ver el comportamiento de esto en PSIM. Bueno, acá tenemos en PSIM nuestro modelo que es sencillo. Agregamos la fuente que es una fuente de voltaje alterna, la cual se encuentra fácilmente acá, donde estoy señalando, o en elementos, sources, voltage y sign, ¿ok? Senoidal. Lo que tenemos que agregar acá es primero ángulo de fase 0. La frecuencia es 50 y listo. La amplitud peak, ojo, siempre PSIM trabaja con amplitud peak, así que lo vamos a dejar con 220. Y nuestro inductor le ponemos corriente inicial 0 y eso. Es importante que vayan regulando el relojito que está en Simulation Control, y van viendo el tiempo de toda la simulación. Si quieren le agregan un poco más de precisión, como quieran. Entonces, si arrancamos esto, primero, en verdad yo quiero medir dos cosas: el voltaje de la fuente y la corriente. Así que le voy a poner un amperímetro que lo voy a llamar IL. Ya, entonces ponemos a BP1 en un gráfico y yo quiero también poner a IL en otro. Así que voy a apretar acá, añadir otra pantalla y pongo a IL. Hago esto porque en verdad suelen haber mucha diferencia entre las amplitudes de los voltajes y las corrientes. Así que suele ser mejor analizarlas en otro gráfico. Acá ni siquiera se nota el transiente, ¿ok? Pero en el siguiente ejercicio sí lo vamos a ver. Yo le hago un zoom a esto. Y en verdad nosotros podemos ver que la corriente está ligeramente corrida hacia atrás respecto al voltaje. Miento, está hacia adelante. Bueno, un pequeño detalle que me faltó antes de reemplazar la bobina por un condensador es que me faltó el triángulo de impedancias.
Y la verdad es que es bastante sencillo obtenerlo porque necesitamos la impedancia equivalente que ve la fuente. Que en este caso, como son dos impedancias en serie, se van a sumar. Y de hecho es lo que está acá abajo, voltaje partido en impedancia. Nosotros tenemos que la impedancia equivalente sería 5 más 1.885J. Y por ende, el triangulito de impedancias va a ser el siguiente. Tenemos la parte real o la resistencia, tenemos la reactancia y por último tenemos la impedancia completa. Esta es la resistencia que vale 5, esta es la reactancia de módulo 1.885J. Y acá tenemos la impedancia total, que en verdad muchas veces lo que se hace es representarlo sin el J. Sacamos el módulo de esto, que es la raíz de 5 al cuadrado más 1.885 al cuadrado, y el ángulo, que es el arco tangente entre esto y esto. Al final es convertirlo a forma polar. Así que yo voy a hacer los cálculos. Y en verdad esto nos da 5.34, ángulo 20.7. También se mide en ohms. Entonces acá vamos a tener la magnitud de 5.34 y nuestro ángulo de 20.7. Y ese es nuestro triángulo de impedancia. Bueno, si ahora cambiamos el inductor por un capacitor de 80 milis, que es lo que nos piden acá, primero vamos a darnos cuenta que vamos a tener casi que el mismo circuito, un circuito en serie, pero en vez de RL, ahora va a ser un RC. Pero necesitamos calcular la impedancia del capacitor, que es 1 partido en J por omega C, que en este caso es lo mismo que menos J partido en omega C. Y si hacemos el cálculo, nos va a dar lo siguiente. Yo le voy a poner pausa a esto. Nos da una impedancia bastante pequeña de menos 0.0398, en verdad. Nótese que la impedancia del capacitor siempre es negativa, porque tenemos un J en el denominador que se racionaliza y queda el signo menos, ¿ok? Esto se mide en ohms. Entonces, ya podemos calcular la corriente que va a circular por nuestro nuevo circuito, que va a ser exactamente igual. Yo voy a copiar esto, pero con un capacitor. Entonces yo borro acá y tenemos esto. Nuestro capacitor, la resistencia de 5. Y esta corriente la vamos a llamar I sub C. Entonces nos va a quedar que I sub C es igual a 220 ángulo 0 dividido en la impedancia equivalente, que es la suma entre estas dos, que va a ser 5 menos 0.0398J, lo cual nos da el valor de 49, en verdad nada que ver, 44 ángulo 0.45, 0.5. Y esto en amperes. Nótense que si bien el ángulo es chiquitito, porque la impedancia del capacitor era chica, nos da positivo. Entonces ahora la corriente va a estar en adelanto, como lo voy a mostrar posteriormente en PSIM. Y antes de seguir, el triángulo de impedancias quedaría así. Primero la parte real, que es la resistencia. Luego la parte imaginaria, que como tiene un signo menos, va hacia abajo, aunque es muy chiquitita en comparación con la parte real. Y por último, la impedancia. Entonces acá tenemos la resistencia de 5, la reactancia de 0.0398 y necesitamos el módulo y el ángulo, lo cual se realiza convirtiendo la impedancia, que es esta suma, a polar, donde nos va a quedar que Z equivalente es igual a 5
En verdad es casi que 5, lo podemos dejar aproximadamente 5.002 en verdad. 0002. Es un valor muy enano. Ángulo menos 0.4. ¿Ok? Entonces, 0.5, disculpen. Entonces, esta magnitud es de 5.002. No elegí la mejor impedancia, en verdad. Y el ángulo es muy chiquitito. Entonces ahora vamos a ver lo que ocurre en PSIM. Vamos a comprobar este adelanto por parte de la corriente respecto al voltaje. Bueno, acá tenemos en PSIM nuestro modelo. Esta fuente se llama BP3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el inductor. Ponemos el BP3 en un gráfico y la corriente en otro, que es I sub C. La verdad es que no se va a notar mucho porque el ángulo es muy pequeño, así que para aumentar el ángulo necesitamos disminuir la capacitancia, porque con eso va a aumentar la impedancia. Entonces, pongámosle un valor mucho más pequeño. 80 microfaradios. Entonces vamos a ejecutar esto de nuevo. BP3 y el IC. Y ahora debería notarse más. Y se nota bastante más. Si se dan cuenta, ahora nuestra corriente llega mucho antes al valor peak que nuestro voltaje fuente. Acá se ve que cuando tenemos un circuito RC o una carga capacitiva, la corriente se adelanta al voltaje que lo produce. Obviamente esto es para circuitos simples. En circuitos más complejos esto no necesariamente ocurre. Si es que ya tenemos dos fuentes, por ejemplo, todo va a depender de la complejidad del circuito. Pero por ahora, para estos sencillos, esto es lo general. Así que eso, ya vamos con el segundo ejercicio. Tenemos este circuito en el cual el switch S1 ha estado abierto por mucho tiempo. Quiere decir que nuestro circuito se encuentra en estado estacionario. Y después en t igual a 0 se cierra de forma permanente, donde nos están pidiendo la corriente IX para ambos estados estacionarios. ¿A qué se refiere? Primero, cuando estaba cargado inicialmente o no cargado, cuando estaba estable nuestro circuito, y después cuando se cierra nuestro switch y ya vuelve a pasar este tiempo, cosa que alcancemos el estado estacionario nuevamente. Entonces, acá tenemos dos cosas adicionales. Primero, dos fuentes en serie. Segundo, una tiene un desfase. Y tercero, una es un seno. ¿Ok? Siempre que tengamos un seno, vamos a tener que hacer una conversión, que es lo que vamos a mostrar. Lo primero que hay que hacer entonces es trabajar en el plano de la frecuencia. Entonces, pasamos primero la inductancia la convertimos en una impedancia. Vamos a decir que ZL es igual a J por omega por L. ¿Cuánto vale omega? Omega es igual a 2pi por la frecuencia. Aunque en este caso en verdad ya nos están dando el omega directamente, porque el omega siempre es el coeficiente que acompaña al tiempo. Siempre tienen que darse cuenta que estemos trabajando con fuentes a la misma frecuencia, porque si no tendríamos que ocupar superposición, que lo voy a mostrar quizás con un ejemplo en PSIM. En este caso nos están diciendo que omega es igual a 100pi. Por ende, no es necesario determinar la frecuencia lineal de forma directa. Pero si quieren, se van a dar cuenta que f es igual a 50 Hz. Pero bueno, ZL es igual a J omega L. Entonces, esto nos da el valor de 25.133 J. Después es necesario calcular, o mejor, en vez de calcular, pasar estas fuentes a forma fasorial.
Vamos primero por el BG, que es la más fácil. Vamos a decir que BG en mayúscula, este lo podemos pasar directamente a fasor, puesto que como el coseno es nuestra base, vamos a decir que esto es 3 ángulo 28, que es el desfase que presenta nuestra fuente de forma inicial. En el caso del BF es un seno. Entonces, para pasar de seno a coseno, hay una forma extremadamente fácil de verlo, que es así. En el plano cartesiano, esta es nuestra señal seno, que es una señal impar. La señal coseno es una señal de esta forma. Supongamos que tienen la misma amplitud. Es una señal que está adelantada respecto al seno, porque sus valores máximos ocurren antes. Alcanza una amplitud, su máxima amplitud antes que el seno. Y este trazo es de 90 grados. ¿Ok? Adelanto, mejor dicho. Entonces, esto es lo mismo que decir que el seno de t es igual a coseno de t menos 90. Menos 90 grados, ahí sí. Porque con eso estaríamos retrasando nuestra señal coseno para convertirla en un seno. Espero que se haya entendido esta explicación. Pero en resumen, tenemos que retrasar nuestro seno. O mejor dicho, adelantarlo para convertirlo en un coseno. Entonces, el BF, que es el seno, es igual a 2 por coseno de 100 pi menos 90 grados. En resumen, un seno es un coseno retrasado. Y esto, para pasarlo a fasor, nos va a quedar como 2 ángulo menos 90 grados. Volt. Con eso ya podemos hacer todo lo que queramos para nuestro plano de la frecuencia, en cualquier instante. Vámonos al estado estacionario 1. Esto es antes de que el switch se cierre. Pongámosle t menor o igual a 0, porque lleva su buen rato ya en estado estacionario. Entonces vamos a tener este circuito sencillo, similar al primero que tuvimos antes, donde tenemos dos fuentes que las pueden sumar sin problemas. Esto es un 3 ángulo 28 y esto un 2 ángulo menos 90. Da lo mismo el orden si están en serie. Vamos a tener la resistencia de 10. Nuestra impedancia, que es inductiva, que en este caso es de 25.133 J. Y por último, la resistencia de 5. La corriente en el inductor se mantiene, ¿ok? No se pierde en ninguno de los dos casos, con o sin el switch abierto. Entonces vamos a tener que esta es IX. Nosotros podemos calcular de forma súper rápida la corriente, ya que por L de K nos va a quedar que el IX es igual a la suma de las fuentes partido en la impedancia equivalente, porque al final todo esto es una misma fuente. Entonces esto es 2 ángulo menos 90 más 3 ángulo 28 dividido en 10 más 5, 15 más 25.133 J. Así que voy a pausar y voy a realizar el cálculo. Y este valor nos da 92.73 ángulo menos 71.8 miliamperes. ¿Ok? Si hacen esto con MATLAB, tienen que, acuérdense de pasar cada número a forma rectangular. Y después, cuando hacen los cálculos en rectangular, lo pasan a polar. Aunque la TI lo hace de forma inmediata. Así que ya tenemos nuestra corriente IX, que en verdad la podemos llamar IX1.
Y nosotros podemos calcular nuestra corriente en función del tiempo. Podemos volver a como al plano del tiempo, ya que esto es lo mismo que decir ix1 de t igual a 92.73 por un coseno de 100 pi por t menos 71.8 grados miliamperes. Entonces pasamos desde el plano fasorial o de la frecuencia al plano del tiempo. Con eso ya tenemos la primera parte. Vámonos al estado estacionario 2, cuando ya ha pasado harto tiempo en que nuestro switch se cerró y se estabilizó nuestro circuito. Tendiendo a infinito. Ya, voy a copiar esto. Y en este caso vamos a tener nuestro modelo completo, que son dos mallas, que le agrega un poco más de dificultad. Entonces, tenemos las dos fuentes que se mantienen constantes. Quedaron bastante feas, pero supongamos que se entiende. La resistencia de 10 se suma esta resistencia de 3, esta resistencia de 15 creo, 5. Y nuestra impedancia va a seguir siendo la misma, que en este caso es de 25.133 J. Bueno, y las fuentes que eran 2 ángulo menos 90 y 3 ángulo 28, si no me equivoco. Sí. Entonces, esto ya no era un IL, era un IX, un IX2 en verdad. Ya. Acá tenemos muchas formas de resolver esto. Pueden ocupar el método que a ustedes les parezca conveniente. Yo voy a ocupar nodos, porque lo veo en verdad bastante sencillo. Ya que nos va a quedar solamente una ecuación y ya después podemos determinar fácilmente el ix2. Entonces voy a poner un nodo. Acuérdense de ustedes ir detallando, usando nodos, escribiendo lo que tienen que hacer. Esto es B1. Yo voy a escribir acá mis ecuaciones. Mi ecuación en verdad, que va a ser primero que el V1 menos todo este voltaje, que al final lo podemos reducir en una sola fuente, yo lo voy a escribir acá, dividido en la impedancia que está entre ellos, que es 10, más V1 partido en 3, y por último más V1 dividido en 25.133 J más 5 debe ser igual a 0. La verdad es que no es una ecuación muy bonita a simple vista, pero MATLAB la resuelve sin problema. Así que yo voy a pausar. Y volviendo a esta pausa, nos entrega que el valor de V1 es igual a 613.21 ángulo menos 76. Ángulo menos 7.6 grados. Y esto está en milivolt. Así que, si queremos determinar nuestra corriente IX2, nos va a quedar que IX va a ser igual a nuestro voltaje partido en la impedancia de esa rama. Entonces nos va a quedar V1 dividido en 5 más 25.133 J. Lo cual nos da
Esto nos da 23,93 ángulo menos 86,4. Y esto está en miliamperes. Si se dan cuenta, nos vuelve a dar una corriente atrasada. En este caso, con mucho mayor atraso que lo que teníamos en el primer caso. Pero lo importante es que se cumple el atraso, porque tenemos un circuito completamente RL, ¿ok? Si hubiera un condensador, la dinámica podría cambiar. Entonces, así, nuestro IX2 en el tiempo es lo mismo que decir 23,93 por el coseno de 100 pi por t menos 86,4 grados miliamperes. Así que ahora vamos a ver cómo se comporta esto en PSIM. Ya, acá tenemos nuestro modelo. Siempre tienen que darse cuenta de que esté todo bien. Tenemos acá nuestra fuente de 3, ángulo menos 90, que era la senoidal completamente. Acá tenemos nuestra fuente de amplitud 2. Y el ángulo de fase en verdad es 28. Yo lo saqué mal. Entonces, si se dan cuenta, primero podemos sacar el voltaje total, que va a ser la suma entre ambos. Y no va a haber ningún problema, porque son dos fuentes que se suman al fin y al cabo. Este es BP4. Entonces yo tengo el modelo completo acá. Quiero BP4 en un gráfico. Y también quiero ver cómo se modela nuestra corriente de interés, que en este caso era IX. Y es bastante interesante. ¿Por qué? Primero, en la parte izquierda, nuestro circuito ha estado... primero, en algún momento se empezó a cargar o a estabilizar. Acá pueden ver el primer transiente que hubo. En verdad no se ve mucho, pero... A ver, se ve más de lejos. Acá pueden ver que existe una diferencia entre la primera onda y el resto. Acá se estabilizó completamente con el switch abierto. Y pueden ver que la amplitud es mayor que en lo que sigue, porque una parte de la corriente se va a la rama del medio. Y acá ocurre un transiente bastante interesante, que se puede ver súper bien. Y ya lo van a poder calcular cuando tengan herramientas para calcular este transiente y así la respuesta completa. Y después se estabiliza. ¿Ok? Esta es la dinámica de nuestro modelo. Y si quieren ya ver que las magnitudes estén bien, pueden ir jugando con esto y se van al Find Next, porque con eso los muestra automáticamente el valor más alto, que da 0.023. Creo que estamos bien, creo. Y algo que es interesante es ver qué ocurre si es que tenemos dos fuentes a frecuencia distinta. Por ejemplo, si colocamos una fuente a 60 Hz, nuestro modelo va a cambiar. Veamos solamente en verdad veamos ambas. Veamos el IX en una y veamos nuestra fuente, que es BP4. Va a ser la suma entre ambas. Si se dan cuenta, ya empieza a quedar la escoba, porque nuestro BP4, si bien es constante, pueden ver que posee un periodo fijo. Es la suma de dos ondas que están a distintas frecuencias, entonces ya es algo que empieza a ser extraño. ¿Y para qué hablar de la corriente? Que al principio era constante entre comillas y después con el cambio de interruptor ya vuelve a cambiar de forma rara. Obviamente que esto ya no es una senoidal, así que las propiedades de la senoidal ya no se pueden aplicar. Pero ya más adelante vamos a hacer algún ejercicio con superposición para calcular el modelo completo, que en verdad es muy parecido. Así que eso chicos, espero que les haya gustado este video, que les vaya muy muy bien y ya nos veremos de manera presencial el viernes o jueves, quizás cambiemos la ayudantía. Así que eso, mucho éxito en todo.